Todavía. Recién compartía Cristian de gente viajando. Es un privilegio como iglesia ser una iglesia misionera y tener a muchos de la iglesia afuera. En realidad nos gustaría que más todavía estén afuera. Así que anotate para salir y que en los próximos viajes seas vos uno de los que no estén. Compartía con Santi y con Carlos también. Ellos fueron para hacer un trabajo misionero múltiple. Fueron para construcción, ahí está el Walter, número 1 ahí. Le ha tocado revocar con los hermanos de la Unión, arreglando el techo de la iglesia, después acompañando en la conferencia de hombres en el día de ayer. Esperaban unos 20, 22, después me dijo 40. No sé si vieron la foto, había como más de 50 ahí en la foto. Así que deben haber estirado la comida. Qué lindo el poder ser parte de la obra de Dios. Tenemos algunos fanáticos de lo que el Señor permite que hagamos. Ahí vino el Coqui con un grupo de 5 desde Paraguay. Es lindo porque está los mismos muchachos que vienen a la conferencia acá, fueron ahí y llevaron a alguno más. Dice, este no pudo ir, pero lo queremos llevar. El viernes en la tarde, no sé en qué grupo alguien compartió algo y me llaman de una iglesia acá de Buenos Aires. Che, no lo van a transmitir por Zoom, así que ahí entre Carlos y Darío organizar algo no previsto y la conferencia estuvo por Zoom para todo aquel que quiso asistir. Pero la bendición de Dios de poder ser parte en lo que Dios está haciendo en Corrientes y seguir estirando un poco más. Así que el que quiera, cuando quiera, el trabajo, el ministerio allí en Córdoba también, con este viaje misionero, y de Mati yendo, le prometimos a los hermanos que se mudaron a Córdoba a visitarlos una vez por mes, y hasta ahora venimos. Algún mes hemos tenido 2 que han ido, pero por ahora venimos con una vez al mes. Ya está el que va en agosto, el que va en octubre. No, en octubre vienen las mujeres a la reunión femenina anual. Pero ya hay gente para diciembre, pero si todavía te quedaste con ganas de algún viaje misionero a Córdoba, todavía hay lugar. Todavía hay una fecha que se pueden anotar. Ahora, es lindo poder soñar con pensar en ir. Y este es nuestro enfoque. Esto es nuestro enfoque. Como iglesia vamos. Y queremos seguir yendo y extendiéndonos. En el día de ayer se fueron Josu y Christopher a Tucumán. Y bueno, uno dice, pero bueno, Josu es de Tucumán. Sí, Josu es de Tucumán, pero es nuestro. Se lo prestamos a Tucumán ahora. Para estar colaborando, sirviendo por 10 días, 2 fines de semana allí en la iglesia. Oremos por ellos, sostengámosle. Estuvo la iglesia del Eluar la semana pasada también en Tucumán, colaborando, sirviendo juntos al Señor, y la bendición de poder ser parte en la obra de Dios. A mí me toca hablar de misiones. Me dice Matías, cuando hablas vos tenés que hablar de misiones, así que yo voy a hablar de misiones. Y hay un viaje a Perú en octubre. El primer fin de semana de octubre, en realidad sería el segundo fin de semana, porque creo que el 1 de octubre cae ahí primero, sería el segundo fin de semana. De octubre está el viaje misionero a Perú. Es una semana de enseñanza. Hasta ahora hay 3 anotados para ir. Va Matías, Josu Aguale
y Paquito viene desde México para unirse al grupo ahí de enseñanza en la conferencia en Perú. Pero estemos orando por Samuel. Samuel me dice, vamos a organizar una conferencia, estamos esperando arriba de 150 pastores y líderes y necesitamos colaboradores, gente que venga a ayudar. En Corrientes hubo más o menos unos 40 que vinieron de visita, pero justo estaban los hermanos de la Unión y los nuestros de acá, que ayudaron en la preparación más la gente de la iglesia. Pero bueno, ahí en Perú no está todo este equipo, así que si hay alguno que quiere ir, todavía hay lugar. Se tienen que pagar el pasaje, allá la estadía es gratis, pero hay que pagarse el pasaje. Hace falta hermanos para colaborar en Perú. Así que quería mencionar estas cosas porque el tema que quiero tratar hoy está en 1 Corintios, capítulo 9, y Pablo habla de su compromiso con la obra. Pablo va a hablar de su compromiso con llevar el Evangelio, y de eso se trata las misiones, el compromiso con llevar la palabra de Dios a uno más, ir un poquito más lejos. ¿A dónde podemos alcanzar? Siempre me gusta recordar algo. Yo conocí el Evangelio porque alguien vino a compartírmelo. Si alguien lo vivió distinto, es extraterrestre. Conociste el Evangelio porque alguien te lo fue a compartir. Alguien te habló. Y quizás haya algún caso acá que diga, no, pero yo sentí necesidad y fui a una iglesia. Y fuiste a la iglesia y alguien te habló. Conoces el Evangelio porque alguien te habló. Alguien decidió compartirlo con vos. En un programa radial, en la televisión, de alguna manera. Recuerdo el día que vino Darío, otro de los que está en Corrientes, Darío con toda su familia están allá. Pero recuerdo el día que vino Darío, dice, escuché el mensaje en la radio y pregunté. Alguien le habló. ¿Saben? Alguien nos habló. Y de esto es de lo que Pablo nos va a hablar. En realidad, el capítulo 9, Pablo empieza a hablar de sus derechos como apóstol. No quiero defenderlo a Pablo como apóstol de Jesucristo, pero el versículo 15 menciona un poco que, hablando de esto, va a decir, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco escribo esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Y como que cierra un poquito el tema de su defensa de su apostolado y empieza a hablar de su ministerio como evangelista. Y va a decir el versículo 16, vamos a leer hasta el final del capítulo, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley.
Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo entiende que él tiene una tarea de parte de Dios, y esta tarea es anunciar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas del Evangelio, la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y quiero hacer una pregunta. ¿Cómo debería ser la tarea de este hombre o mujer de Dios al anunciar el Evangelio? ¿Cómo debe ser la tarea? Y esto es lo que Pablo nos describe acá. Cuando él defiende el derecho de apostolado, a partir de estos versículos, del versículo 16, él se va a enfocar en qué Dios espera de él como anunciador del Evangelio. Si soy un anunciador, ¿qué es lo que Dios espera de mí? Y yo marqué 6 cosas y cada una de estas 6 le agregué un montón más. Como vieron, es un pasaje largo, mayormente no tratamos un pasaje largo, pero yo quería tomar todo este pasaje y sacar varias verdades, aunque no profundicemos en todas y cada una. La primera, voy a ir casi versículo por versículo, la primera es en el versículo 16. Pablo entiende que el Evangelio, el ministerio de llevar la palabra de Dios, no es para gloria personal. No es para su gloria personal. Y él va a decir, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. No puedo sacar chapa de evangelista. Ni siquiera chapa de le prediqué a este o a aquel. No es para gloria mía que comparto el Evangelio. No es para gloria mía. No es porque yo decido levantar en alto mi propio nombre. Y él va a describir ahí, en ese pasaje, de que no existe razón para gloriarme. ¿Por qué? Porque soy un simple instrumento de parte de Dios. Es su evangelio, es su obra y es su poder obrando en las personas. Entonces, si es su evangelio, su obra, su poder, y yo soy simplemente un instrumento, no hay nada que yo pueda decir, mirá lo que hice. Esto no quiere decir que en una reunión de compartir no pueda decir, le hablé a fulano, le hablé a mengano, prediqué en un tal lugar y hubo personas que hicieron manifestación de fe. No estoy diciendo eso, pero no es para mi gloria. No porque yo prediqué 27, no, y yo 15, y yo 2. No es para gloria personal. Lo hago porque el Señor me mandó a compartirlo. Fíjate la expresión que sigue. Me es impuesta necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? Ser obedientes al Señor. ¿Qué es la necesidad? Y hay un mandato de Dios de predicar el Evangelio. Y podemos leer todos los Evangelios y ver que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todo, e incluso Lucas en el libro de los Hechos, nos recuerdan la gran comisión. Al final, antes de ascender el Señor Jesucristo,
los mandó a sus discípulos a ir a predicar el Evangelio. Cuando Pablo dice, me es impuesta necesidad, tengo que ser obediente al mandato de Dios. Pero Pablo, escribiéndole a la iglesia en Corinto, en 2 Corintios 5:14, va a decir, fui sensible a la voz del Espíritu de Dios. Y yo puse una expresión ahí que se la copié a otro. Es un impulso de adentro. Es un impulso de adentro. Fíjate que Pablo va a decir ahí en 2 Corintios 5, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Morir a mí mismo, hay algo adentro mío que me impulsa a compartir el Evangelio, a llevar la palabra a otro. Pero, ¿sabes? Hay una historia que cuenta el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas capítulo 16, que es la historia de dos hombres, el rico y Lázaro. Los dos mueren. Uno va al seno de Abraham como judío, otro va al sufrimiento, al Hades. Y el que está en el tormento del Hades pide una gota de agua. Y Abraham le dice, no podemos cruzar allá. Hay una gran cima, una gran cima es un gran abismo entre ustedes y nosotros. Nos vemos, pero no podemos ir. No vivimos lo que ustedes viven, vivimos otra cosa. Y dice, tuviste tu oportunidad allá. Y entonces él dice, bueno, vaya alguien y predíquele a mi familia para que no vengan acá. Y yo a esto lo llamo el clamor de abajo, el clamor del lugar de tormento a personas para que vayan y hablen. Él dice, alguien que vaya a hablarle a mi familia. ¿Y sabe lo que dice? Abraham, lo tienen a Moisés y a la ley. Escúchenlo a ellos. Víctor, haceme un favor, no trabes más la puerta al fondo. Hay gente queriendo entrar y nadie los recibe. Déjala destrabada. Ya vamos a... Yo lo veo acá si entra un ladrón. Y lo vamos a hacer pasar. Ahora, ¿saben? Tenemos un clamor de la gente que está perdida en el infierno, llorando, y yo no sé cuán real es hoy en día. Lo único que tenemos es esa historia de parte del Señor Jesucristo. Lo único que tenemos como referencia de qué pasa en el lugar de tormento. Pero te puedo asegurar que en mi mente trabaja permanentemente el pensamiento de personas que quizás tuve una oportunidad y no le hablé. Cuando tenía 16 años fui a trabajar decidí dejar el campo. Yo trabajaba en el campo, dije nunca más el campo. Me duró 2 meses, no conseguí trabajo en la ciudad, me fui al campo de vuelta. Pero en esos 2 meses fui a trabajar en una estación de servicio. Había una gomería y un lavadero, todo para camiones. Yo trabajaba en el lavadero. Pero compartíamos mucho los 4, los 2 del lavadero con los 2 de la estación de servicio. Yo tenía 16 años, hace menos de 1 que había conocido a Cristo. Todavía no sabía qué decir ni cómo. Pero uno de mis compañeros de la parte de la gomería fue a desarmar una goma de un acoplado. La goma explotó, lo mató. Varias veces me habían invitado a salir de fiesta con ellos y yo le había dicho que no. Nunca me animé a decirle por qué no. Nunca me animé. Claro, no tenía claridad del mensaje y tengo una excusa. El otro día fui a la carnicería dando la vuelta de la comisaría, así en la esquina. Había carnicero nuevo. Me pongo a charlar con él. No, Beto murió. 52 años. Lo máximo que me animé fue regalarle un folleto.
y decirle que era cristiano. Nunca le presenté el plan de salvación. Y quizás más de uno de ustedes fue a esa carnicería a comprar. ¿Sabes? Sé que tuvo oportunidades. Él era amigo del de la roticería, que aunque es pentecostal, pero predica el evangelio. La chica del artículo de limpieza de enfrente es hermana del de la roticería. Son todos medio parientes, el de la pollería, ¿viste? Y son todos de la iglesia que está ahí a la vuelta. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Hay gente perdiéndose que si yo no le hablo, y esto es lo que dice el apóstol Pablo, me es impuesta necesidad. Siento que hay arriba mío un peso por llevarle el evangelio. ¿Es un mandato de Dios? ¿Hay algo adentro que me aprieta para hacerlo? Pero a la vez, aquellos que van a la condenación son un recuerdo en mi mente de que Dios me da a mí la responsabilidad de hablarles de Cristo. Ahora, cuando él habla de esta necesidad impuesta, él va a decir la frase que sigue ahí, ¿no es cierto? Ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Por qué? Tanto en Hechos capítulo 9, cuando Pablo se convierte, queda sin vista, es llevado a una casa y el Señor va y toca a uno de sus siervos, un tal Ananías, y le dice, anda a la casa en tal lugar y hay un hombre ciego, tenés que devolverle la vista. Señor, es Pablo el ciego. Y ese vino de Jerusalén aquí a Damasco para matarnos a todos los creyentes. Déjalo ciego, así no nos encuentra. Y el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Pablo varias veces recuerda esto. En Hechos capítulo 22, cuando está dando testimonio ante las autoridades, había sido puesto preso, y él dice, no fui rebelde a la visión celestial. Por aquel llamado de Dios, tengo el compromiso de llevar el evangelio, y por eso cuando dice, ay de mí, él lo ve como una carga, una obligación que no se discute. El Señor me mandó a hacerlo y no lo voy a discutir. Lo voy a hacer, lo voy a compartir. Ahora, esta expresión ay, que está ahí en el final del versículo 16, ay de mí, la palabra, esas dos letritas juntas ahí, en el Antiguo Testamento, la palabra que se usa en el hebreo es juicio. Acá en el Nuevo Testamento hay dos que la usan, aparte de este versículo. Jesús, más de 25 veces, y Juan en el Apocalipsis. La usa unas 11, 12 veces, la misma palabrita. Y en el griego también está relacionado con juicio, pero más que nada con aflicción. Más que nada con aflicción. Y ¿sabés? Pablo está diciendo, juicio de Dios que me aflige, que me carga, viene sobre mí si no predico el evangelio. Ay de mí, voy a ser puesto delante del ojo de Dios y va a traer aflicción a mi alma el no compartir mi salvación por la fe en Cristo Jesús. Y esto es algo que tengo que hacer. El Señor Jesucristo habló muchas veces de este concepto ay, juicio, y lo habló sobre ciudades y sobre personas. Y Pablo toma esta expresión para sí. Yo quiero ser un predicador. El segundo punto lo quiero sacar del versículo 17.
predicar, compartir el Evangelio debe ser algo que hago con la actitud correcta. Y fíjate cómo empieza, por lo cual. El versículo 19 empieza con la misma expresión, por lo cual, por esto que dije antes, por esto que dije en el versículo 16, es que voy a actuar como digo en el versículo 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Y Pablo está diciendo algo interesante, ¿no es cierto? Hay dos formas de hacerlo, de buena voluntad o de mala voluntad. Hay una tercera opción, la tercera opción es no hacerlo. Pero Pablo está presentándose acá la actitud correcta para compartir el Evangelio, de buena voluntad o de mala voluntad. De buena voluntad es algo movido en mi interior respondiendo en obediencia a Dios que me manda. Ahora, de mala voluntad lo hago, pero en lo exterior solamente para cumplir, solamente para que me vean. Y la expresión ahí, la comisión me ha sido encomendada, he sido puesto como mayordomo. Se me dieron talentos para administrar. ¿Cómo los estoy administrando? Entonces Pablo está diciendo, capaz que lo hago, pero lo tengo que hacer movido por una convicción de un llamado de Dios. Si yo no comparto el Evangelio, las personas se pierden. El versículo 18 va a decir, simplemente lo menciono acá porque lo voy a tratar en el siguiente punto. Ahí en el versículo 17 usa la recompensa tendré. Y quiero conectar este recompensa tendré con lo del versículo 18. ¿Cuál es mi galardón? Y mirá el versículo 25. Para recibir una corona. Los tres conceptos son unidos, ¿no es cierto? Recompensa, galardón, corona, pago, premio. Y vos vas a ver cómo el apóstol Pablo lo utiliza. Por eso el tercer punto lo puse, entendiendo la recompensa que voy a recibir. Y comienza con una afirmación en forma de pregunta. ¿Cuál es mi galardón? ¿Cuál es mi recompensa? Que usa en la palabra del versículo 17, la del 25. ¿Cuál es mi corona? Y es interesante que en este contexto no está hablando Pablo de un premio en la eternidad, sino que la recompensa es ser parte, tener el privilegio de ser parte en la obra de Dios. ¿Qué mejor premio puede tener un creyente? Va a usar una palabra más adelante, la voy a compartir más adelante. Usa la palabra de copartícipe. En el capítulo 3, él hablando de la lucha interna que había en la iglesia entre yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, hace una pregunta: ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Sino colaboradores de Dios. Y esa es la recompensa, poder ser colaborador de Dios, parte en lo que Dios está haciendo. Y esa es la mejor recompensa que alguien puede tener. Estoy haciendo la obra de Dios. Dios no me necesita, pero me invita a mí y me quiere involucrar para que yo sea parte en su obra.
Y fíjate que va a decir, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Ese es mi galardón, esa es mi paga, presentar de manera gratuita a Cristo. Te doy 2 versículos, Mateo 10, 18, 28 al 31, o el Salmo 37, pero te quiero leer Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Y el autor a los Hebreos va a decir, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El Señor, que no le debe nada a nadie, que no es deudor de nadie, eso es lo que cita el Salmo 37, dará a cada uno su paga, pero yo debo presentar a Cristo de forma gratuita porque esa es mi paga. Ahora, sigue el versículo y va diciendo, no quiero abusar de mi derecho en el Evangelio. Yo debo presentar a Cristo gratuitamente y no abusar, porque claro, el que tiene la presentación del Evangelio y el otro tiene la necesidad de un Salvador, existe el peligro de que el que tenga el poder para presentar el Evangelio abuse de eso para su propio beneficio. En cuarto lugar, claridad en la tarea que tenemos para hacer. Y de nuevo empieza el versículo, por lo cual, por todo esto, yo, dice Pablo, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Fíjate el versículo 20, para ganar a judíos. Sigue más adelante, para ganar a los que están sujetos a la ley, para ganar a los que están sin ley, versículo 21. Y el versículo 22 usa otra expresión que no es la misma, de modo que salve a algunos. Siendo libre, este es el énfasis del versículo 19. Siendo libre, humanamente, dice Pablo, no le debo nada a nadie. Como hombre, soy libre. Él, como ciudadano romano, era libre, no era esclavo. Como predicador era libre. ¿Por qué? Se autosustentaba. Entonces, esta expresión siendo libre es, he decidido vivir de una manera que no esté atado a nadie. No soy esclavo, entonces no le debo mi vida a nadie. Soy ciudadano de la mejor de las naciones y la que está dominando hoy, Roma. Por lo tanto, puedo ir y venir por donde quiero y como quiero. Tengo libertad, pero a la vez quiero agregar algo más. Me autosostengo. No dependo del sustento de otro. Y esto les quiero enfatizar algo. ¿Saben qué está diciendo Pablo acá? Trabajo y genero recursos no para vivir mejor, sino para poder hacer mejor la obra. Trabajo y genero recursos, y fíjense que Pablo es el mayor defensor de sostener a los obreros, pero acá en este caso está hablando de él. Acá en este caso está hablando de él. No dependo del dinero ajeno para poder hacer la obra que Dios me mandó a hacer. Y esto, quiero decir algo.
No importa los recursos que tenés. Y esto es lo que está enfatizando Pablo. ¿Dónde estás y cómo estás? Administrá lo que tenés para llevar el evangelio un poquito más lejos. Y entendé que lo que Dios te da no es para vos, sino para administrarlo para su gloria. Y esto no quiere decir que no podés usar cosas y tener cosas, pero sos administrador. Y Pablo va a decir, siendo libre de todos, decidí hacerme esclavo. ¿De qué? No de las personas, sino de la misión. Decidí hacerme esclavo del Señor de la misión que Dios me dio y del Señor de la misión, de Él mis esclavos. Me sometí a Cristo para someterme a las personas y a su necesidad. Y cómo llevar la palabra a uno más. Esta es la actitud que Pablo tenía. Y entonces viene todo el desarrollo que les leía recién, hasta el versículo 23 inclusive, donde el apóstol Pablo va a declararnos que tiene un propósito bien definido. ¿Y saben cuál es el énfasis que Pablo hace en este pasaje? Es el énfasis que hace ahí en el versículo 19, para ganar al mayor número. Vivo para ganar al mayor número. Y después va como a desgranar un poquito el tema y va a hablar de cómo, en el versículo 20, cómo tratar de ganar al judío. ¿Y quién era el judío? Y en el caso de Pablo eran los de su nación, los que estaban más cercanos a él, su familia, su cultura, lo que él era fácil moverse. A eso quiero ganar, dijo Pablo. Después hace mención a los que están sujetos a la ley. Y estos eran los religiosos, los que tenían una tradición, pero que era más difícil llegar a ellos. Después va un poquito más y dice a los que están sin ley, gentiles, o sea, no judíos, o judíos seculares. Bueno, buscando de qué forma alcanzo a todos. Pero el último concepto que agrega es a los débiles, a los débiles, a los que no tienen ninguna posibilidad, ninguna opción. Y permítanme alegorizar un poquito en este punto. A los débiles, aquellas personas que nadie busca, por cuestión de distancia, por cuestión de idioma, por cuestión de cultura, por cuestión de condición económica o de condición de vida. Nadie o casi nadie busca. Y Pablo dice, aún a ellos me acomodé para tratar de ver si ganaba alguno y de alguna forma. Hoy en día desde hace algunos años hay un énfasis bastante importante en las misiones transculturales. Mirá la vida de Pablo y era un misionero transcultural. Y decidió viajar y mezclarse con todo tipo de cultura por donde Dios lo iba llevando. Y cuando vemos estos conceptos, vemos ahí en el versículo 21, él hace un énfasis, fíjense, en mi Biblia bastante paréntesis, lo que él dice, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Y saben, estudiando ese concepto, ¿qué es la ley de Cristo? Y bueno, hay diferentes opiniones, pero hay dos traducciones que llevan a la idea del concepto que Pablo está enfatizando aquí. Mi ley es Cristo. Yo voy a vivir
negándome a mí mismo, viviendo para Cristo con tal que gane alguno. Este es el concepto que Pablo quería defender. Entendiendo la diversidad de personas, trato de buscar a cada uno de acuerdo a su situación. Hacía 2 semanas salimos a compartir el Evangelio con personas y fue lindo, fue interesante, porque salimos acá, a pocas cuadras de acá, y uno mira las casas de afuera y te parece que son todas iguales. Pero, ¿sabés? Cada persona es distinta. Había una mamá preparando el festejo, el cumpleaños de su hijo, y me dice, no tengo tiempo, ¿me das 30 segundos? Nos quedamos media hora. Hay un hombre que dice, no tengo ganas de hablar, tengo mucha tristeza. 40 años de casado, hace 2 semanas murió mi esposa. Él vio. Y ¿sabes? Y te encontrás con un chico en la calle corriendo con unos materiales, dice, ahora soy peón de albañil y me gano mi plata. Hace 1 semana salí de la cárcel por robar. Pero la aprendí, la aprendí. Y cómo sentarte a charlar con cada uno en su diferente necesidad y su diferente situación. Y eso es lo que Pablo está tratando de mostrarnos. Vas a andar por la vida y te vas a encontrar con uno que es familiar, uno que es religioso, uno que es vecino. Bueno, ¿cómo llego a cada uno de acuerdo a la diversidad de personas? Pero hay un propósito específico que Pablo tiene. ¿Y sabés cuál es? De todos modos, termina el versículo 22, a ver si puedo salvar a alguno. Y uno pregunta, ¿y a quién puede salvar Pablo? ¿A nadie? Pero él sabe que es instrumento escogido por Dios para llevar el Evangelio y a través de él como instrumento Dios iba a salvar. Entonces, como yo soy colaborador de Dios, fíjate el versículo 23, dice copartícipe del Evangelio, entonces, en equipo con Dios, yo estoy salvando a alguno. Claro, no me la creo que yo soy el que lo voy a salvar. Pero es Dios por medio mío que puede salvar a alguien, que puede alcanzar a uno más. El apóstol Pedro usa una expresión ahí en 2 de Pedro capítulo 3. La segunda parte. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el propósito de Dios, llegar con el Evangelio a muchos, y me quiere usar a mí como copartícipe. Y mirá lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Participo junto ¿con qué? Con Dios, en lo que Dios está haciendo en tu vida, y juntos participamos entre nosotros en lo que Dios está haciendo en este mundo para salvar a uno más. Dios decidió elegirnos a nosotros para llevar el Evangelio de la salvación. Dios decidió elegirnos a nosotros. Y Pablo dice, me hago cargo de este llamado. Dios me quiere usar a mí y yo quiero ser parte. Con esto quiero ir a los últimos versículos. Versículo 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Vos ves mucha gente corriendo.
Y yo te quiero decir algo, correr no es suficiente, no alcanza. Estar activo en la obra de Dios y hago un poco acá, un poco allá, un poco en el otro lado y de vez en cuando reparto un folleto o quizás digo una palabra a alguien. Y parece que estoy en actividad evangélica, perdónenme la expresión. Correr no es suficiente. Pablo dice, todos corren, pero uno solo lleva el premio. Y va a sernos un desafío. Corran de tal manera que obtengan lo que piensan que por lo cual están corriendo. Debemos ser, dice Pablo, obreros disciplinados para poder alcanzar. Para esto hace falta un compromiso con la carrera. ¿Por qué? Y muchos son los que corren, pero corren para sí mismos, para sus propios objetivos. Él decía antes que muchos predican para ellos mismos, para su propia gloria, por ganancia deshonesta. Ahora él dice, yo aspiro a cosas más grandes, dice Pablo. Te comparto otro versículo, Pablo escribiéndole a Timoteo en la segunda carta, el capítulo 4, él dice en el versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y mirá lo que agrega, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, a todos los que viven para lo eterno. ¿Sabes? Él aspira para su vida lo que Dios tiene en la eternidad para él. En Hebreos capítulo 12, luego de hablar de los héroes de la fe, hace un desafío el autor a los hebreos. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Saben? El desafío de Pablo es correr para obtener el premio. Y menciona algunas cositas puntuales ahí en esos versículos. Versículo 25. Todo aquel que lucha. ¿Sabes? Este concepto de luchar es una actitud de combate. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, en 1 de Timoteo, también capítulo 4, versículo 8, le dice, el ejercicio corporal para poco aprovecha. Es este mismo concepto. El prepararte para combatir una lucha física, o sea, ir al gimnasio y fortalecer músculos, por el solo hecho de fortalecerlo, no te sirve de nada. Ahora, todo aquel que lucha es el desafío, bueno, metete en la batalla correcta en la que te tenés que meter y disciplinate. Así como el atleta se disciplina para ganar. He contado más de una vez que me gustaba hacer atletismo, correr 5.000 metros. El día que mejor salí sexto, porque éramos 6 los que corríamos. Mi hermano tenía un montón de medallas en atletismo. Ahora él salía y se entrenaba. Yo no me entrené nunca, jamás. Hay carrera, voy y corro a ver cómo salgo. Mi hermano tenía disciplina y se formaba para lograr la meta. Y Pablo, hablando acá de la lucha, habla de esto. La expresión ahí mismo, después de la coma, dice, el que lucha de todo se abstiene. Decide qué comer y qué no comer y cuándo comerlo. Ese era mi hermano, no yo.
Yo era el gordito de los tres. Ahora, ¿sabes? Él tenía disciplina. Y Pablo va a decir, la disciplina, el concepto acá de abstenerse, tiene que ver con la disciplina de deseos e impulsos internos que no me ayudan a desarrollar la vida espiritual que tengo que tener. Ah, claro, porque si no lucho y me disciplino y me abstengo, me controlan mis impulsos, me controlan los deseos y no estoy lúcido, alerta en el momento de compartir la palabra, en el momento de las oportunidades de Dios, porque estoy centrado en la lucha con el pecado, que ya la tendría que tener ganada. Y va a decir, ellos a la verdad con el propósito de recibir una corona corruptible, pero nosotros un premio espiritual que es eterno, el ser parte en la obra de Dios. Por la eternidad voy a disfrutar de lo que hice acá con el Evangelio. Por la eternidad voy a disfrutar de lo que hice acá con el Evangelio. Por la eternidad voy a disfrutar de lo que administré, tiempo, familia, bienes, dinero, para que el Evangelio corra un poquito más hacia la meta, hacia el resultado final, que es la recompensa de Dios. Ahora, con una claridad de acción, fíjate el versículo 26, así que de esta manera corro con claridad de lo que tengo que estar haciendo. Pero después dice, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Y me encanta este concepto porque habla de una disciplina en la acción que voy a tener. Y acá el concepto de golpear el aire está usando de vuelta un atleta, pero no un corredor, sino un boxeador. El boxeador que está ahí en el cuadrilátero tratando de derribar a su enemigo y está de espalda el enemigo tratando de tirar trompadas al aire. En cualquier momento viene y lo noquean a él. Pablo está diciendo, no estoy tratando, o sea, el fin no es cuántas trompadas puedo tirar, sino estar bien concentrado en poner donde la tengo que poner, en el momento correcto. Y esa claridad de acción en lo que tengo que hacer. Y saben, muchas veces personas en la obra de Dios no son efectivos porque no están donde tendrían que estar haciendo lo que tienen que hacer, siendo parte en la obra de Dios. Pablo dice, yo con claridad entendí mi llamado, supe cuál era y me involucré en eso. No me enredé en otras cosas. Y entonces, va a decir el versículo 27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pongo mi vida, mis deseos al servicio del llamado de Dios para mi vida. Dejo de vivir para mí. Y es interesante porque el concepto ahí, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, es me inflijo castigo contra mí mismo, trabajo aún en cosas que me duelen para forjar y someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Pero con un anhelo profundo. ¿Cuál es el anhelo profundo de Pablo acá? Terminar bien. Habiendo sido heraldo para otros, cuidado que yo no venga a ser eliminado. Y hay una expresión que Pablo usa ahí en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y esa expresión Pablo la repite varias veces. ¿Sabes? Él está diciendo, quiero llegar bien porque quiero que otros me imiten a mí en lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo.
soy modelo de otro. Y acá permítanme tomarme una pequeña licencia. Aquellos que son papá, tu hijo te va a imitar. Tu hijo te va a imitar. Lo que vos vivas y cómo vivas y lo que hagas, tu hijo va a querer hacer. ¿Vivís en derrota, en pecado, en liviandad o vivís en victoria contra el pecado, sirviendo y obedeciendo al Señor, en un compromiso con Dios y con su obra? Tu hijo te va a imitar y él va a querer ser lo que vos sos. Y Pablo, permítanme cambiarlo, no sea que habiendo sido guía de mi hijo, después yo termine perdido y mi hijo no tenga rumbo hacia dónde ir. No sea que habiendo sido heraldo, y este concepto de heraldo es ser el predicador, el anunciador. El concepto ahí de heraldo es el que anuncia, que lleva la palabra, que lleva el mensaje. Y no sea que yo, habiendo sido el anunciador para otros y que motivé a otro a estar en la obra, yo quede afuera. Y ese es el desafío, no ser descalificado. El apóstol Pablo entiende su llamado al ministerio y que ese llamado necesitó en un momento responder en obediencia. Y eso lo vemos allí en Hechos capítulo 9. Pero hubo un paso de obediencia segundo en Hechos capítulo 11, cuando Bernabé lo trae a pastorear con él en la iglesia en Antioquía. Y hubo un tercer paso de obediencia, el día que tuvo que salir solo en Hechos capítulo 13. Pero ¿sabés? Cada momento de su vida lo vas a poder discernir en las cartas de él. Tuvo que tomar decisiones, cada momento, cómo mantenerse fiel hasta la venida de Cristo. Fiel en obediencia al llamado de Dios, al ministerio que Dios le había dado. Luchas, muchas, dificultades, muchas. Cuando mirás ahí en 2 de Corintios capítulo 8, la lista de situaciones que el apóstol Pablo vivió, y decís, ¿todo esto pasó? Sí, todo esto pasó. Pero él se mantuvo fiel al llamado que Dios le había hecho. Y ¿sabés? Hay un llamado de Dios para cada uno de nosotros. Porque el mandato que el Señor Jesucristo le dejó a los discípulos justo antes de ascender a los cielos es un mandato para todos. Y la expresión de Pablo, ahí en el versículo 16, la última frase, ay de mí si no anunciar el Evangelio, es una frase que aplica a cada una de nuestras vidas. Dios nos puso para compartir su palabra con aquellos que no la tienen. ¿Oramos? Gracias te damos, querido Dios y Padre, por esta oportunidad hermosa de reunirnos como iglesia, reunirnos alrededor de tu palabra para poder leerla, mirarla, evaluarla y que con nuestra vida podamos seguir reflejando a Cristo. Pero no solo con nuestra vida, sino con nuestras palabras. Que personas que no te conocen puedan ver el Evangelio en nosotros, pero puedan escuchar el Evangelio de parte nuestra. Que podamos ser fieles en levantar en alto tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos.